llama la doctrina falsa es señal del tiempo final. Lo repetimos nuevamente, la doctrina falsa es señal del tiempo final. Y nuestra cita bíblica, 1 de Juan 2:18. Leemos la palabra de Dios, 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Considero yo que no es casualidad que llevamos en un orden cronológico escudriñando la palabra de Dios. Y no es casualidad, para Dios no hay casualidades, que justamente hoy nos toque escudriñar este texto. Y con este tema, la doctrina falsa es señal del tiempo final. En el mundo existen actualmente aproximadamente 4,200 religiones. Las principales es el catolicismo con el 16%, el islam con el 16%, el budismo con un 11% y el protestantismo con un 4%. Son las 4 principales religiones que hay actualmente en el mundo. Solo en México, en los últimos años, el número de sectas cristianas ha aumentado aproximadamente 10,000. Esto según la vanguardia.com MX, de un estudio del 2017. ¿Se imagina usted? Cuando Cristo vino a la tierra a predicar, Él no vino a predicar religión. Él vino a predicar la palabra de Dios que lleva a la salvación. Entonces, pero vemos que hoy en el mundo existen miles de religiones y aún estas religiones tienen miles de divisiones. Entonces, el mundo está muy dividido en cuanto a lo espiritual. El mundo se encuentra muy dividido. Entonces, esa es una de las señales que podemos ver hoy en día. Es una de las principales señales de que el tiempo final se está acercando por las divisiones. Todos creen tener la verdad. Muchas personas dicen, es que al fin he encontrado la verdad, pero no leen la Biblia. Y si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo decimos que tenemos la verdad? Recordemos que si creemos en un Dios todopoderoso, todo lo que nosotros vayamos a realizar tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios manda. Ahora vamos a tocar ciertos puntos. El primer punto que vamos a tocar, de acuerdo a este texto, si usted mira, inicia diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Entonces, cuando dice hijitos, ya es el último tiempo, ¿a quiénes se está refiriendo? Lo vimos en una clase anterior, cuando vimos el proceso de la madurez espiritual. Y ahí vimos que hay 3 tipos de cristianos. Los hijitos, los jóvenes y los padres. Aquí cuando habla de hijitos, los hijitos son las personas no en edad, que están pequeños de edad, sino que están pequeños en edad espiritual. La palabra griega usada aquí para hijitos es teknia, la misma del versículo 12. Y no se trata de edad física, sino de la edad espiritual a partir de la conversión al Señor. Estos son los niños pequeños. ¿Por qué acá Juan, cuando va a hablar de los tiempos finales y de los anticristos, por qué inicia mencionando a los hijitos? ¿Será que se olvidó de los jóvenes, se olvidó de los padres espirituales? No. Lo que pasa es que los más propensos a caer en falsas doctrinas son los inmaduros espiritualmente. Los que están iniciando espiritualmente. ¿Por qué son más propensos? Porque no conocen a profundidad la palabra de Dios. Recordemos que la misma palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si lo sabemos que los que están comenzando son los más propensos,
y son los más expuestos a este mundo, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que llevamos más años en el evangelio? ¿Tenemos que criticar a estos que están iniciando y ahora se están atribulando con lo que está pasando? No. ¿Qué está haciendo usted? Puede decirme, hermano, pero yo estoy en mi hogar. ¿Qué puedo hacer yo por los recién convertidos? ¿Qué puedo hacer por las demás personas? Estoy en mi hogar. Así como compartimos en las redes sociales algunas cosas que no son ni de beneficio, sino que lo que hacen es causar pánico. ¿Por qué mejor no compartir una palabra de esperanza? Y vemos que Juan está exponiendo esto ante la iglesia, que los más probables a tropezar eran los niños. ¿Y por qué qué factores los iban a hacer tropezar? Juan anteriormente mencionó algunas razones que los hacen tropezar. Si usted regresa anteriormente, la clase que tuvimos anteriormente es el materialismo. Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, él dijo que hay tierra buena, hay tierra que es camino, otra que es pedregales y una que hay espinos. Y muchas veces la semilla cae en una tierra buena y brota esa semilla. Pero ¿cuál es el problema? Que llegan espinos, llegan las preocupaciones, los afanes de este mundo, y más con lo que estamos viviendo hoy en día, que muchas personas se han quedado sin trabajo y tienden a alejarse de Dios. Entonces es responsabilidad no solo del pastor, no solo de los líderes, es responsabilidad de cada uno de nosotros el estar apoyándonos. Y no estoy hablando de apoyo solamente en oración, sino que si tenemos necesidad, si vemos a alguna persona en necesidad y podemos ayudarlo, hoy es el momento en que nosotros pongamos en práctica lo que estudiamos en Santiago. Pongamos en práctica la fe que obra. Continuamos. Es responsabilidad de los padres espirituales el proteger a los más débiles, no el de criticarlos, sino el de enseñarles e instruirlos. Los que somos padres nos podemos dar cuenta que un niño no sabe diferenciar entre una botella de agua y una botella de veneno. ¿Por qué? Porque están en el proceso de aprender. Podemos ver que también los niños no desde que nacen pueden caminar, no pueden correr. Empiezan a gatear y es un proceso y se van a tropezar, van a caer. Pero ¿qué hace el padre cuando el niño está cayendo? ¿Lo deja ahí tirado? No, le tiende una mano y le va enseñando cómo caminar. Lo mismo nosotros, hermanos, es tiempo de que nos ayudemos unos a otros. Podemos ver que el ser humano es el único de la creación de Dios que Dios lo hizo racional. Dios nos dio los 5 sentidos, pero podemos tomar grandes ejemplos de los animales, hermanos. Les quiero dar un ejemplo de los animales. ¿Sabías que los suricatas son animales solidarios? Los suricatas forman colonias igualitarias donde predomina la supervivencia del más débil, no solo la del más fuerte. En la naturaleza, lo que predomina es el más fuerte sobrevive, el más débil muere. Pero podemos ver que estos animalitos hacen colonias tratando la supervivencia de los más débiles. En la manada, cada suricata desempeña un papel específico. Por ejemplo, está el centinela que se encarga de avisar al resto cuando hay una situación peligrosa. Mientras el resto de la manada se está alimentando, él está vigilando por si viene un halcón, por si viene un peligro potencial. Si vemos que estos animalitos que no son racionales, que hacen esto por instinto, ¿por qué muchas veces nosotros como seres humanos nos destruimos? A mí me da tristeza cuando miro muchas personas que en sus redes sociales colocan, es que los más ancianos son los más propensos a este virus, los jóvenes no. ¿Será que nuestros padres dirían lo mismo si los más propensos fuéramos los más jóvenes? ¿Dónde queda la solidaridad? ¿Dónde queda el amor al prójimo? Aprendamos de estos ejemplos que hasta los animales, como le digo, que no tienen 5 sentidos, que no tienen razonamiento, se apoyan entre ellos. Entonces, hermanos, como iglesia, enfoquémonos en esas personas. Dejemos por un momento de estar pensando solo en nosotros y pensemos en aquellos que están iniciando,
y aún más en aquellos que todavía no han conocido al Señor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo por esas personas? Continuamos. El otro punto ya es el último tiempo. Entonces ya vimos que lo más propenso son los hijitos. Ahora vamos a ver, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo, continúa diciendo Juan. Estamos viviendo en los últimos tiempos sobre la tierra. ¿Por qué sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos? Porque tú que me estás viendo ahí en la casa, sabes que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Será un invento? ¿Será porque alguien lo soñó que son los últimos tiempos? Es por las señales que estamos viendo. Esta pandemia que actualmente estamos viviendo es una señal para que despertemos. Y lastimosamente muchos cristianos, muchos hijos de Dios siguen dormidos y no quieren despertar. Dios avisa a tiempo. Si nosotros vemos Nínive, ¿será que si Dios hubiera querido destruir Nínive, hubiera mandado al profeta? No, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es amor, es grande en amor. Él no quiere que nadie se pierda. Y si vemos en Nínive, Él mandó al profeta y hasta castigó a su profeta porque no quería ir a Nínive. Y después el profeta fue enojado. ¿Se imagina estar 3 días en el vientre de un pez? Olía rico el profeta, ¿va? Ese es un tufo, él apestaba. Entonces, y todavía el pez lo arrojó. ¿Qué olor tiene el vómito? Entonces él iba enojado y dijo, bueno, ya Dios me castigó a mí, ahora que castiga esto. Si él iba caminando, dice que 3 días para recorrer toda Nínive. Y no crean que él se iba deteniendo a evangelizar, él iba gritando, lo iba haciendo. De aquí a 3 días Nínive va a ser destruida. ¿Y qué hizo el pueblo? Primero oyó y luego escuchó. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír cuando usted escucha un ruido, pero escuchar cuando usted enfoca sus 5 sentidos. Llegó a oídos del rey y el pueblo se puso en ayuno y oración, exigiéndole a Dios que él tuviera compasión de ellos. No, el rey dijo, quizás Dios se apiade de nosotros. Muchas veces nosotros queremos venir delante de Dios como mandamás, como los amos y Señor. Y esa no es la actitud con la que tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. Dios perdonó a Nínive. Dios va a sanar nuestra tierra. Pero es una carga, no solo del pastor, no solo de los pastores. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros que ya hemos creído. Continuamos. Este último tiempo se ha alargado. Hermano, yo estaba viendo ciertas personas que están publicando en sus redes sociales. Estoy anhelando que sea el rapto de la iglesia. ¿Considera usted que eso es correcto? Y yo me puse a pensar, estas personas que están anhelando el rapto de la iglesia, ¿eso no te convierte con una actitud de egocentrismo? ¿Será que si tú estás anhelando el rapto de la iglesia, le estás pidiendo a Dios, estás orando para que Dios rapte a su iglesia en este momento, ¿será que tú ya has cumplido con tu trabajo, con tu deber? ¿Has estado cumpliendo con el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Porque si no hemos cumplido con ese mandato, estamos siendo egoístas. Este último tiempo se ha alargado. ¿Y por qué se ha alargado? No es porque Dios ya se olvidó de lo que Él prometió. Es porque todavía falta mucho trabajo que hacer. Se tiene que predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y estás cumpliendo tú tu parte? ¿O solo te preocupas porque tú estés bien con Dios? Recuerda que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo. Esta es la época en la cual Dios está llamando a un pueblo que se reúna alrededor de su nombre. Tenemos que ser respetuosos de las leyes porque la misma palabra nos llama a obedecer a la autoridad terrenal, porque ha sido impuesta
Por Dios, porque Él quita y pone reyes. Entonces nosotros, si estamos en una época de cuarentena, si se nos ha dicho que no salgamos de nuestro hogar, pues no podemos ser necios y reunir más de 10 personas, en nuestro caso acá en Estados Unidos, en la casa de Dios. Y eso no es falta de fe, eso es sabiduría. Pero eso no significa que no nos podamos reunir alrededor del Dios Todopoderoso. Desde nuestros hogares todos podemos levantar un clamor y estar juntos en armonía. Cuando el salmista decía, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchas veces lo aplicamos cuando venimos acá a la casa del Señor y nos reunimos todos y pues qué bueno, porque tenemos que estar acá en comunión, no podemos estar como que en la mañana nos tomamos un vaso de jugo de limón. Pero también en comunión se puede estar desde nuestros hogares. ¿Cómo? En la misma sintonía, en la misma frecuencia, que todos estemos en un mismo sentir. Ahora es el tiempo aceptable de acercarse a Dios. ¿A qué se debe esta urgencia de la salvación? ¿Por qué hoy es el tiempo de acercarse a Dios? ¿Será que por lo que está pasando? Probablemente muchas personas no creían en Dios y ahora se están acercando a Dios. ¿Es eso malo? No. Dios usa diferentes métodos para que la gente se acerque a Él. Pero ¿cuál sería el problema? Si hoy nos acercamos a Dios y cuando pase esta pandemia, nos volvemos a alejar. Si tomamos a Dios solo como un Dios bombero, los bomberos cuando llegan a tu hogar, cuando hay un incendio, que vamos a querer que Dios llegue donde nosotros, solo cuando se esté dando un problema. Es urgente que busques a Dios y te pongas a cuenta, porque puede que mañana no estemos aquí. Nosotros no podemos acelerar ni atrasar la venida de Dios. No estemos pidiendo el rapto. Mejor pongámonos a cuenta y tratemos de poner a cuenta a los que están a nuestro alrededor. Ya Dios sabrá si Él viene hoy, si Él viene mañana o si Él viene hasta entre 100 años. Lo importante es que tú y yo estemos viviendo como si hoy fuera nuestro último día delante de la presencia del Señor. Ahora vamos a ver el anuncio principal del versículo. Aquí miramos que él dice, hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo quiero aclarar acá algo. Con esto que está sucediendo, muchas personas colocan, ya estamos viviendo en la gran tribulación. No, hermano, no nos dejemos engañar. Estos solo son principios de dolores. Estaba hablando con mi mamá durante la semana, me dice, hijo, aquí donde yo vivo, para poder ir al pueblo, están colocando en la frente el medidor de la temperatura. Y ella me dice, y ahora imagínate en la gran tribulación, que no podrás comprar nada si no tienes eso. Yo me preocupo, ¿Se imagina si con un simple virus ha detenido al mundo? La gran tribulación no va a ser solo un virus. Va a ser una ola de terremotos, de pestes, una tras otra y tras otra. Por eso es tiempo de que nos pongamos a cuenta. Entonces, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. En el tiempo de Juan habían surgido muchos anticristos, pero aún quedaba por aparecer el anticristo que vendrá. Entonces, ¿qué quiere decir con anticristo? ¿Será que hay varios anticristos o solo hay un anticristo? Porque tiende a confundirse. Entonces, desglosemos la palabra. El término anticristo está formada por dos palabras. El título, que es Cristo, y la preposición anti. Preposición es algo que se coloca antes de una palabra y que le puede dar otro significado. Entonces la preposición es anti. Por eso se forma la palabra anticristo. O sea, es una palabra formada por dos partes. Miremos primero la parte anti. Anti tiene dos significados. Puede significar contra. Este significado es evidente cuando uno dice que es anti algo.
O sea que uno está en contra de alguna cosa. Anti también puede significar en vez de, una imitación. Por lo tanto, puede ser un sustituto. Entonces, cuando la Biblia habla de anticristo, tenemos que ver desde qué punto lo está diciendo. El anticristo, con el significado sustituto, es la gran bestia. El que va a venir en los tiempos finales en la gran tribulación. Y el que va a engañar a mucha gente. ¿Por qué ese es el anti de sustituto? Porque él va a venir a querer implantarse como el verdadero Mesías. A suplantar el papel de Jesús. Pero el anticristos que está mencionando acá Juan son los que están en contra de la palabra de Dios. No es el anticristo, no es la gran bestia de los tiempos finales que vemos en Apocalipsis. En consecuencia surge la pregunta, ¿será el anticristo un Cristo falso o un enemigo de Cristo? El Cristo falso, como ya les mencioné, es el que va a venir en los tiempos finales. Entonces, lo que hoy en día está surgiendo muchos son enemigos de Cristo. Aquí cuando se refiere a la palabra anticristo se está refiriendo a falsos profetas. Se está refiriendo a personas que están dando la verdad de la palabra de Dios desviada para sus propios beneficios. Recordemos que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, tenemos que ver el trasfondo, por qué se escribió, hacia quién iba dirigido, por qué se escribió esto así. No podemos sacar conclusiones de acuerdo a nuestras emociones, sino de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Y eso que hoy en día estamos viendo, hermanos, está desatando una ola de muchas personas desviando, usando la palabra para su beneficio. Tenemos que tener cuidado de eso. Esos son los anticristos de los que está hablando aquí Juan. ¿Dónde coloca la Biblia el énfasis? En esta primera epístola de Juan hay varias referencias al anticristo, pero la única conclusión que podemos obtener de este versículo es que va a haber un anticristo y que ya había muchos anticristos en los días de Juan. Desde los días de Juan ya habían muchas personas que estaban desviando la palabra de Dios. Entonces usted se puede preguntar, ¿cómo le voy a hacer yo entonces? ¿Cómo voy a saber dónde está la verdad? Es sencillo, la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es infalible, es viva y eficaz. Pero ¿será que puede entrar por sí sola en nosotros? No, porque Dios es un Dios respetuoso. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando. Él está tocando la puerta. Nosotros ya le hemos abierto la puerta y si alguno que me está viendo todavía no le ha abierto la puerta a Dios, es momento en que se ponga a pensar y reflexione que ese vacío que tienes en tu corazón, solo hay uno que lo puede llenar y ese se llama Cristo. Pero algo muy importante, muchas veces nosotros le decimos a una persona, yo voy a orar por ti, no te preocupes, yo voy a interceder por ti. Pero si vemos que la persona tiene una necesidad, nos olvidamos. Dios no es así, porque Él no dice, solo voy a entrar y ya. Él ahora dice, cuando Él entre, cenaré con Él y Él conmigo. ¿De qué cena está hablando ahí? Del pan de vida. Y muchas personas cuando comemos, yo soy una de esas personas que cuando como, yo no puedo estar sin mi vaso de agua, sin mi bebida a la par de la comida, porque me atraganto. Entonces, ¿qué es lo que nos da Dios a nosotros? Dice que la Biblia es el pan de vida, pero también es el agua, un agua viva, que cuando la tomamos nunca más tendremos sed. Entonces, hermanos, para nosotros no dejarnos engañar por estos anticristos que están surgiendo hoy en día, debemos escudriñar la palabra de Dios. Hemos vivido afanados, hemos vivido preocupados, hemos estado haciendo nuestros tesoros en los lugares equivocados.
La mejor inversión que podemos hacer para el Señor es nuestro tiempo. Y siempre hemos tenido excusa, es que no puedo ir a la casa de Dios por mi trabajo, tengo mis compromisos, tengo esto y lo otro. Pues ahora Dios dice, ¿qué excusa vas a poner hoy? Hoy que se ha paralizado el mundo, ¿qué excusa me vas a poner hoy? Hoy que estás afligido porque no tienes trabajo, ¿qué excusa me vas a poner hoy? Si antes teníamos excusa de porque mucho trabajo, que esto y lo otro, ahora que se nos ha pedido que quedemos en casa, nos quedemos en nuestro hogar, ¿qué excusa le vamos a poner a Dios para no escudriñar su palabra? No hay excusas, hermanos. Es tiempo de que nos pongamos a aprovechar lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que tenemos no es el dinero va y viene. Lo más valioso que tenemos es un alma que salvar. Y otra cosa que Dios nos ha dado, y ahí sí todos tenemos por igual. Yo puedo tener $100. Otra persona puede tener $1,000,000. No todos tenemos igual. Pero sí, tú que me estás viendo, yo y cada persona, todos tenemos 24 horas al día. ¿Qué estás haciendo con esas 24 horas que Dios te está dando? Recuerda que muchas personas que están muriendo actualmente, muchos de ellos quisieran vivir esas horas que tú estás viviendo. ¿Estás escudriñando la palabra de Dios? ¿O estás haciendo cosas que no traen ni un beneficio para tu vida? Yo no te digo que pases las 24 horas leyendo la palabra de Dios. Dedícale tiempo a tus hijos. Dedícale tiempo a tu esposa. Está bien, dedica un momento a las redes sociales. Dedica un momento a ver películas. Está bien. Pero no olvides tus prioridades. En primer lugar, dedica tiempo a estar en comunión con Dios y escudriñando su palabra. Entonces, eso es para estar alertas. ¿Cómo podemos identificar nosotros a un anticristo? Continuando con lo del anticristo, porque es lo que está atacando. Es alguien que niega la deidad de Cristo. ¿Cuál es la deidad de Cristo? La deidad de Cristo es que Él es 100% Dios. Y cuando estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre. Todo lo que Él lo padeció, lo tuvo que padecer en carne. El Señor Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Muchas personas están surgiendo, ya Cristo lo había predicho. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. No creamos a todo, hermano. Tengamos cuidado lo que estamos viendo, tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Yo siempre les he dicho, aquí en la clase, nunca crean todo lo que yo les digo. Siempre pásenlo por el filtro de la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir amén a todo. Nosotros debemos de ir a la palabra de Dios. ¿Por qué somos tan curiosos con otras cosas? Se nos dice algo muchas veces y luego vamos a investigar. ¿Y por qué con la palabra de Dios no somos curiosos? Si usted escucha esta enseñanza, no solo se quede qué bonito habló el hermano, me pareció interesante. Debemos de rumiar la palabra de Dios. Vaya usted a ver si es cierto eso. Usted vaya a la palabra de Dios. Yo le pude haber dado un enfoque, pero Dios te puede dar un enfoque diferente a ti, algo que estés necesitando en este momento a través de su palabra. Pero es necesario que estemos día con día escudriñando las escrituras. A futuro surgirán dos personas al final de la época que cumplirán ambas características mencionadas aquí. Es decir, la de estar en contra de Cristo y la de pretender ser Cristo. ¿Se imagina si hombres comunes y corrientes están engañando hoy en día a la humanidad? El que está por venir va a engañar aún más. ¿Por qué? Porque él va a tener poder. La palabra de Dios vimos que salió del mar, dice esta bestia, y traía una herida mortal
en una de sus cabezas. ¿Y qué pasó con esa herida? Le sanó. Y las naciones le alabaron. Hermanos, hay muchos que dicen, no, yo me voy a quedar a la gran tribulación. Si es difícil salvarse ahora, porque la palabra de Dios dice, el justo con dificultad se salva. Se imagina la gran tribulación. Si ahora estás preocupado por tus hijos que han de comer, imagínate en la gran tribulación, que dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene en su frente o en su mano la marca de la bestia. Si personas que no tienen ni un poder sobrenatural están engañando hoy al mundo, imagínate el anticristo que va a tener poder. Va a engañar aún más. Por eso, hermanos, es tiempo de que nos pongamos a cuenta. No es tiempo para que la iglesia de Dios siga durmiendo. Romanos 13, 11 y 12. Vemos que la palabra de Dios nos está haciendo un llamado. Te está haciendo un llamado a ti, me está haciendo un llamado a mí. Romanos 13, 11 y 12. Leemos la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Aquí Pablo está haciendo un llamado. Hizo un llamado para la iglesia en Roma. Pero hoy, esta mañana, te está haciendo un llamado a ti que me estás viendo. Te está haciendo un llamado a mí. Es hora, dice, de levantarnos del sueño. Recordemos que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Pero solo 5 estaban preparadas. Es tiempo, hermanos, que dejemos de estar durmiendo, dejemos de estar durmiendo espiritualmente y es tiempo de que nos pongamos a cuenta. Porque ahora estamos más cerca de nuestra salvación. Cada día que pasa, la venida del Señor se acerca un poco más. La noche, aquí vemos que él dice la noche está avanzada. ¿Por qué no dijo el día está avanzado? ¿Por qué dice la noche está avanzada? Recordemos que estamos en este mundo y este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Estamos en un lugar donde hay mucha maldad, donde usted mira que se ha perdido el amor al prójimo. La misma palabra dice en los tiempos finales se comerán entre la gente. Y muchos quieren tomar eso literal y ¿cómo se van a volver caníbal? No, no se refiere a caníbal. Usted está viendo, por ejemplo, en Guatemala yo estaba viendo quintal de maíz a más de 600 quetzales. ¿Eso no es comerse entre nosotros? Eso es comernos cuando estamos en momentos de ser más solidarios. Las personas se quieren aprovechar de los demás. Grandes empresas no quieren cerrar y están tratando de chantajear a los gobiernos. ¿Por qué? Porque les interesa más lo económico que la vida de las personas. Hoy es tiempo cuando las personas que tienen poder adquisitivo, hoy es tiempo en el cual puedan darle un buen uso a ese dinero. Porque ya la noche está avanzada. ¿Qué pasa cuando la noche va avanzando? Miramos que a las 6 de la tarde, 6:30 empieza a oscurecer. Pero ¿qué pasa cuando está la noche en su punto más fuerte? Y no hay estrellas, no hay luna. Muchas veces no nos podemos ver ni las manos. Así estamos viviendo hoy en día. La noche ya está muy avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Estamos llegando a un punto en donde la oscuridad, la negrura del pecado es demasiada. Y ya no podemos ver una salida. Pero hay una luz al final del túnel. Dice que el día ya está cerca. Qué hermoso es ver un amanecer cuando ya vemos que van saliendo los primeros rayos del sol. Y eso nos trae
una luz de esperanza. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vistámonos las armas de la luz. No debemos de ser descuidados. Porque muchas personas dicen, yo tengo fe. A mí no me va a pasar nada. Yo no tengo que prepararme. Dios te ha dado 5 sentidos. Tú tienes que ser precavido. Y muchos me dirán, hermano, ¿no será eso falta de fe? Vemos que aquí él dice, vistamos las armaduras de la luz. O sea que debemos de prepararnos, pero buscar también de Dios. Siempre que Dios ha permitido algo sobre la tierra, porque también debemos de cuidar de decir, Dios puso este virus, Dios no lo ha puesto, pero sí Él permite. Podemos ver cuando Job sufrió toda esta tribulación, el diablo le pidió permiso a Dios y Dios quitó el cerco que tenía alrededor de Job. Entonces, Satanás es el que está causando todo esto. Y vemos siempre que ha pasado algo así. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para salir de Egipto y llegó la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Dios? Oh, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy el pueblo escogido, Dios me va a proteger. Sí, pero ¿qué les pidió Dios que hicieran? ¿Ok? Van a celebrar la Pascua por primera vez. Van a untar la sangre de un carnero en el marco de la puerta, en la entrada de su puerta, para cuando el ángel pase, vea que son hijos de Dios. Tú no vas a ir a agarrar ahorita una gallina, no vas a ir a agarrar un animalito y lo vas a sacrificar, no. Hay alguien que hace más de 2000 años ya hizo el sacrificio por nosotros. Y ese es Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es cubrirnos con su sangre. Muchas personas están publicando Salmo 91, pero no basta con publicarlo. Es cumplir lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Es momento de acercarnos al lugar de refugio y cubrirnos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Cubrámonos con Cristo y tomemos nuestras precauciones, hermanos. Vemos el pueblo de Israel se quedó en casa. ¿Qué hubiera pasado si algún mirón hubiera sacado la cabeza por la ventana para ver si ahí venía el ángel de la muerte? Si hubiera muerto, ahí hubiera quedado. Dios te quiere proteger. Dios me quiere proteger, pero pongamos de nuestra parte. Muchos dirán, Dios hace acepción de personas. No, la protección está ahí disponible. El arca estaba para toda la gente, pero la gente no quiso obedecer. Para terminar, no seamos como la mujer de Lot. Tú y yo tenemos la salvación, hermanos. La mujer de Lot también se le dio una salida, pero cuando iba en el camino, se acordó de todo lo que había dejado atrás. Seguro dijo, ay, dejé la olla de frijoles en el fuego. Y volteó a ver. Pereció por haber volteado a ver. Hoy es momento de que no pongas lo material por encima de tu vida y la vida de tus seres queridos. Si no tienes que salir, no salgas. Si tienes que ir a trabajar, toma tus precauciones y encomiéndate en Dios. Porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Dios. Ahí va a terminar la clase de hoy. Como usted mira, siempre dejamos un devocional.